Hola Libra, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami, gracias por estar aquí en este día de hoy. Recuerda que tú eres el hacedor, el constructor de tu realidad y que eres tú quien tomas tus propias decisiones. Aquí vas a recibir palabras de poder, palabras de orientación y bueno, ya al final es tu decisión lo que te va a llevar al éxito, al triunfo de lo que tú quieres. Quiero comenzar esta lectura agradeciendo todas las bendiciones que hemos recibido y las que vienen para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo te voy a responder en la menor brevedad posible. Vamos a comenzar con unas palabras de poder para ti en este día de hoy. Bueno, fortuna en tus viajes. Si estás esperando hacer ese viaje, ¿qué tanta duda tú tienes? Bueno, te están diciendo los ángeles que no temas porque vas a encontrar algo muy bueno en ese viaje, el cual tú vas a hacer. Bueno, también te dicen que, mira, te están diciendo estos angelitos que llegó el momento de la justicia para ti, llegó el momento de que se te sea entregado, devuelto aquello que se te haya quitado en cualquier aspecto de tu vida. Así que si quieres escribir algo en los comentarios del video, puedes escribir llegó la justicia para mi vida o escribe hecho está en los comentarios del video. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas. Por la sugerencia de una suscriptora me dijo que habláramos de los ex. Bueno, sí, te voy a hablar de tu ex en la parte de los solteritos. Bueno, vamos a comenzar ahora la lectura con la economía, luego con los solteros y luego con las parejitas. Quiero que pienses ya mismo en esa situación que tú tienes, listo, y que te quedes hasta el final del video para que nos apoyes así de esa manera. Vamos a hablar acerca de tu economía. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, es muy importante que nos apoyes para poder seguir adelante. Bueno, con relación a tu economía, carambas, estas cartas me dicen que hay cierto engaño, cierta trampa con relación a ese dinero, trabajo, estudio, por lo cual tú estás averiguando en este preciso momento. Hay personas que te están mal aconsejando o que te van a mal aconsejar a ti y es algo relacionado con un dinero. Porque hay personas que se dan cuenta que tú tienes bastante suerte, mucha suerte en este aspecto de tu vida y quieren como tener parte en esta buenaventuranza que tú tienes hasta el momento en este aspecto. En un futuro más bien cercano me dicen que las cosas se comienzan a arreglar, se comienzan a cuadrar, que no pierdas la esperanza, que sigas adelante. Ese trabajo te va a dar frutos, sí, pero no de la manera como tan acelerada como tú quieres, no. Va a ser algo poco a poco, avanzando poco a poco, pero al final superando dificultades, superando problemas que a ti se te estén presentando. Bueno, hay ciertas discusiones, ciertos altercados con relación a este aspecto de tu vida. ¿Listo? Tal vez vas a tener que alejarte de personas para poder avanzar. Bueno, hay cierta voz que te dice a ti por dentro, mira, por aquí es, por aquí no es. Hazle como más caso a esa voz tuya que te dice en tu interior y después tú dices, si hubiera hecho caso a eso que se me ocurrió, a ese pensamiento que se me vino, tal vez esto no me hubiera sucedido. Bueno, esa ha sido la lectura para ti, para tu economía, mi querido y mi querida Libra, en este día de hoy. Bueno, ahora vamos para mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver cómo está la situación para ustedes o cómo se les va a presentar también a ustedes, mis queridos amigos y amigas. Bueno, carambas, hay cierta situación un poco perjudicial para ti en este momento. No hay ciertas cosas que no están muy claras, que están bastante confusas, que te están generando a ti un desasosiego, un sentimiento de derrota bastante fuerte. Yo te digo que en este momento tu fortaleza es tu éxito. Ahí vas a encontrar el éxito para aclarar esta situación que se te está presentando a ti ahora. Hay personas bastante egoístas y superficiales que están al lado tuyo. Aleja a estas personas de tu vida definitivamente. Por mucho que quieras y estimes a estos personajes, no permitan que te hagan a ti la vida de cuadritos. En un futuro más bien cercano te dicen las cartas que te cuides mucho tu salud emocional. ¿Listo? Vas a comenzar a cumplir sueños, deseos, todo aquello que tú estás queriendo, amando y deseando, lo vas a comenzar a cumplir. Y mira, los problemas tienen un buen desenlace, me dicen las cartas en esta situación. Todo tiene un buen desenlace para ti definitivamente. ¿Listo?
Me hablan las cartas del tarot egipcio en este preciso momento acerca de cierta pena, penas que se aproxima. Tal vez hay alguien enfermo al lado de tu familia. Yo creo que sería buena idea de que visitaras a esta persona, de que compartieras más tiempo con esta persona. No te digo que es que se vaya a morir, ¿ya? Sino que es momento de que tú lo hagas porque esto va a ayudar a que esta persona salga adelante. Bueno, tú estás como muy ansioso, muy ansiosa acerca de tu futuro. Yo te digo que dentro de los 4 días siguientes te fijes muy bien en tus sueños, ya lápiz y papel al lado de tu cama para anotar lo que sueñas, y al cabo de esos 4 días fíjate bien qué es lo que realmente significan para ti esos sueños. Vamos ahora a preguntar por tu ex. Vamos a ver cómo está tu ex con respecto a ti en este preciso instante, en este momento. Quiero que te concentres en esa persona que tú consideras tu ex y vamos a preguntar por él o por ella. Es una persona que se siente bastante derrotado, derrotada. Es una persona que, tiene tantos problemas, tantas dificultades en este preciso momento, que dice, bueno, te añora en el sentido del apoyo que tú le dabas, en el sentido del apoyo que tenía incondicional contigo y quisiera tenerte a tu lado. Pero yo te digo que no es momento de que esta persona, o sea, si estás pensando tal vez en buscarlo, en buscarle a esta persona, yo te digo que no es el momento, definitivamente. Es una persona que puede llegar otra vez a desestabilizar tu vida y que dejes que él o ella sea quien trabaje por lo que quiere, por lo que anhela. No es momento de acercarse a esta persona porque la verdad no te conviene absolutamente para nada. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis parejitas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes en este día de hoy. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja. Lo importante es que conectes tú mismo ya con tu persona especial. Bueno, hay cierta situación, mucho sube y baja en esta relación. Wow, yo te podría decir que si tú estás queriendo confirmar si tu persona especial te está haciendo infiel, bueno, recuerda que esto también podría ser una lectura en espejo, ¿no? Y no importa si tú estás en contacto cero con esta persona. Bueno, si estabas queriendo confirmar si te está haciendo infiel, sí, te está haciendo infiel. Es una persona que ya perdió todo pudor, toda vergüenza con esta situación. Ustedes dos vienen de un sub y baja desde hace bastante tiempo. La verdad es que en esta relación no solamente han interferido ustedes y esa tercera persona o terceras personas que están en esta relación, sino también personas que aconsejan bastante mal a ustedes dos. Ustedes podrían en algún momento haber superado todo esto, pero no, miraron más hacia afuera que hacia adentro de la relación de ustedes. Bueno, mira, te dice esta carta. Esta carta es bastante diciente para esta relación. Al parecer ustedes como que no es la primera vez que se ponen los cuernos, porque tal vez esto es como de parte y parte. Bueno, si no es así, me disculpas. Pero parece ser que ustedes tal vez quieran volver. Me dice esta carta de los angelitos, parece que ustedes quieran volver, parece que ustedes como que vuelven a encontrar cierto norte, a pesar de la infidelidad, a pesar de todo eso, como que ustedes no se deciden a dejarse, como que tienen una atadura, diría yo que igual de compromiso de almas, algo así, de estar juntos y de atravesar tantas cosas juntos. Mira, lo que me dice este ángel también a ustedes es que el éxito de esta relación está en la fortaleza que ustedes tengan, y la fortaleza de una relación que es el amor, la fidelidad, el compañerismo, el compromiso, el respeto que se puedan tener ustedes dos. A esta relación llega la justicia. Lo que haya sembrado cada uno es lo que va a recoger, definitivamente. No te olvides que eso funciona no solamente para estas cuestiones de el amor, sino también para tu vida en general. Bueno, esta carta también me dice, mira, del tarot egipcio me habla acerca de dos cosas: la tristeza de ustedes dos al separarse. La tristeza es como si a alguien se les muriera, el pensar ustedes dos en separarse, a pesar de las infidelidades, a pesar de todo eso. Esa es la cuestión. Si ustedes tienen la oportunidad de irse lejos de donde están y volver a comenzar a hacer un borrón y cuenta nueva, háganlo. Si eso es lo que ustedes quieren, si eso es lo que ustedes desean, háganlo, porque en ese lugar podrían estar ustedes encontrando la forma de sanar esta situación. Esto no es porque, ¿cómo les digo? Ustedes se comportan así, de esa manera, sí, es como les digo,
son sus decisiones, ¿ya? Porque ustedes ya están grandes, pero también vienen parte de ustedes como heridas generacionales, cargas generacionales, heridas de infancia, que a ustedes no les ha permitido estar bien con una relación, con una pareja. Y no hablo solamente de infidelidades, sino que parece ser que es una relación, yo diría hasta cierto sentido caótica entre ustedes dos. Bueno, voy a sacar una cartita por último para ver qué más me les aconsejan a ustedes. Bueno, me dicen que ustedes al comienzo tuvieron muchos sueños, muchos deseos, que vuelvan a ese comienzo, que vuelvan a ese principio. Yo no soy quien para juzgarlos, nadie es quien para juzgar a otra persona. Ustedes son los hacedores de su destino, de su vida, de su verdad, de su realidad. Entonces sean ustedes los que tomen las mejores decisiones sin perjudicarse ustedes y sin perjudicar a otras personas. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, escribe mi pareja y yo sanamos, avanzamos y triunfamos, o escribe hecho está. Bueno, mis queridos y mis queridas Libra, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad. A ti, quiero que en este momento pienses en aquello que tú tanto anhelas, que tú tanto deseas. Piensa en eso y vas a cerrar tus ojos y vas a imaginar esa escena con todo detalle, con absolutamente todo detalle. Si es cuestiones de dinero, bueno, lo del dinero. Si es cuestiones de amor, encontrarte con esa persona, dándote un beso. Bueno, si es de tu salud, viéndote saludable. Si es de alguna pelea, discusión con alguien, bueno, viendo que ya están bien con esa persona. Quiero que te lo imagines muy, muy bien. Bueno, voy a darte unos segunditos para que tú te lo imagines. Bueno, ahora quiero que abras tus ojos y sientas que eso ya ha sido realidad. Lleva tus manos al corazón, tus manos junticas al corazón, y haz una sonrisa así gigante en tu rostro, y en tu corazón también sonríe, por favor. Y cree que ya es verdad, que ya es realidad. Esto lo puedes realizar por 21 días y verás que eso se te hace realidad. Te mando un abrazo gigante, gigante.